primero quiero darle la bienvenida a esta actividad, a esta charla que hemos planificado en conjunto con alumni y también con el programa FIT de nuestra institución. Esperamos que sea muy útil para el desarrollo tanto personal, pero también profesional de cada uno de ustedes. Y desde alumni quiero dejarlos cordialmente invitados a participar de una campaña solidaria que estamos realizando, que se llama Alumni en Acción, que es principalmente para ir en ayuda de nuestros egresados que estén sin trabajo y sin ingresos económicos en sus hogares. Para mayor información pueden enviar un correo a alumni@ucm.cl. La campaña ya está en redes sociales, si la quieren ver. Ahí están todas las especificaciones de qué trata y cuál es la ayuda. Es totalmente voluntaria, ¿ya? Sin más que, para no quitarle más tiempo y para darle también la palabra al FIT, quiero nuevamente agradecer y también invitarlos a seguir participando de nuestras actividades. Así que, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Mauro. Buenas tardes a todos y todas. Primero agradecer también su participación e interés en esta nueva actividad organizada por Alumni FIT con la finalidad de generar espacios de reflexión con las comunidades educativas y en especial con nuestros egresados y egresadas. Mi nombre es Carolina Rojas Durán, coordinadora académica del proyecto FIT, dependiente de la Vicerrectoría Académica y financiado por el Ministerio de Educación, que tiene por objetivo fortalecer el proceso formativo en las carreras de pedagogía de nuestra universidad a partir de la vinculación con los territorios escolares y la investigación pedagógica conducente a una formación de profesores con estándares de calidad, es decir, favoreciendo y desarrollando estrategias bidireccionales. En esta lógica, como universidad en tiempos de crisis sanitaria, hemos visto la necesidad de seguir reuniéndonos a través de talleres, charlas, conversatorios online, que están siendo publicadas a través de nuestras redes sociales, tanto Alumni como FIT-UCM, a lo que a esta última los y las invito a seguir. Y para finalizar mis palabras, les comento que nos acompaña en esta oportunidad nuestro coordinador Universidad Escuela del proyecto FIT, Gilberto Cisterna, quien presentará nuestro expositor y guiará la charla Autorregulación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el hogar. Gilberto. Muchas gracias, Carolina, por la presentación. Bien, a continuación vamos a presentar a nuestra académica investigadora, la profesora Nancy Fabiola Lepe Martínez. Ella es profesora de educación especial y diferenciada, mención en trastornos específicos del aprendizaje de la Universidad Católica del Maule. Tiene un magíster en educación, mención gestión curricular de la Universidad del Biobío y es doctora en psicología de la Universidad de Concepción. Nancy es docente de la Escuela de Educación Especial de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica del Maule, líder en línea de investigación de la Universidad en funciones ejecutivas en el ciclo vital y dificultades de aprendizaje y de lenguaje. Aparte, integra el proyecto FIT en de prácticas profesionales. Bien, dicha presentación, el formato de esta charla, Nancy pondrá aproximadamente 1 hora y luego, bien, surgirán todo lo que son las consultas y preguntas, aproximadamente media hora. La idea es que las consultas las puedan hacer totalmente activando sus micrófonos. Para empezar, recomiendo que los micrófonos estén apagados en lo posible. Y bueno, dejo con a Nancy, espero que disfruten esta charla y aprovechemos todo el conocimiento y la experiencia que tiene Nancy para poder enseñarnos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿O te escuchaba medio cortado, Gilberto? ¿Me Sí, escuchan a mí? Sí. ¿Sí? Sí, me Sí. escuchan. Sí. Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Veo algunas caras conocidas, diferenciales. Un gusto compartir con ustedes en este momento distinto en el que estamos viviendo, digamos, donde necesitamos bastante apoyo y poder compartir algunos elementos que les puedan ayudar a hacer la tarea nunca fácil de enseñar y ahora menos fácil, digamos, en esta situación en la que estamos.
porque antes atendíamos la diversidad, pero ahora la diversidad está más complicada todavía, digamos, la atención a la diversidad es más complicada aún. Voy a compartir mi presentación para comenzar Carolina, tú dejaste de compartir lo tuyo, ¿cierto? Sí, Nancy. Sí, ya, eso es porque no me... Ahí sí, ahí la veo. ¿Ven la presentación? Sí. ¿Sí se ve? Perfecto, ya, gracias. Sí se ve, profesor. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver entonces algunos elementos que podrían ser útiles para trabajar en el aula, produciendo algún proceso de regulación o de autorregulación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en esta situación en la que estamos hoy día. La idea hoy día en este proceso de enseñanza distinto al que nosotros fuimos formados, ustedes, yo, nos fuimos formados para enseñar de manera online o a distancia. Fuimos formados para enseñar de manera directa y dar material y trabajo para la casa, pero no para enseñar en esta modalidad en la que nos encontramos ahora. Suponiendo que todos podemos tomar las clases online, que ese es otro supuesto que se dio y no, en la verdad que ustedes podrán dar más antecedentes que yo, pero eso no siempre es así, o en muchos casos no es así. No es tan fácil tomar clases online para los chicos porque no tienen los espacios, no tienen los medios para hacerlo. O a veces tienen los medios, pero en definitiva los gigas no alcanzan, la internet se cae y un montón de otras cosas que son un problema a partir de esta modalidad en la que estamos. Sin embargo, hay que desarrollar procesos de aprendizaje y en esa tarea ustedes están muy empeñadas, ¿cierto? ¿Cuál es el plan de esta charla? Hacer un contexto general sobre la función ejecutiva como la autorregulación, dar algunos conceptos sobre autorregulación y cómo las clases online que ustedes pueden hacer son promotoras de autorregulación. Nosotros estamos haciendo básicamente la mayoría de las veces clases online más que clases a distancia. Porque muchos se acordarán, ¿cierto? Cuando escuchan clases a distancia se acordarán de Teleduc, de hace muchos años atrás, ¿cierto? Las que son más jóvenes no se acuerdan, pero las que tenemos un poco más de experiencia, por llamarlo de algún modo, nos acordamos. Ahora estamos en una modalidad que son clases online, o sea, estamos tratando directamente, pero a través de modo remoto. Entonces, ese es el plan de la charla. Se permite opinar, reflexionar, hacer catarsis, apoyar, convivir, animar. Cualquier cosa se permite en la charla porque en definitiva lo que espero que concluyan de esto que más que hacer procesos de enseñanza necesitamos, además de eso, otras competencias y otras habilidades y otras disposiciones de ustedes y de sus estudiantes para poder avanzar en este proceso, en la situación en la que estamos. Lo primero que hay que preguntarse como contexto general, ¿por qué estamos en esta situación? ¿Qué pasó? Que pareciera que comenzamos en marzo, pero ya vamos en junio. Y como que algo pasó en ese intertanto, ¿cierto? Como que comenzamos las clases, estuvimos como una semana y todo se detuvo al parecer, pero no es así. O sea, dejamos de ir por las calles, de ir al colegio, de ir a la universidad, pero internamente todo se detuvo. Yo creo que usted hace un año atrás, si alguien le hubiese preguntado si usted estaría tomando una charla en su dormitorio, en su living, como estoy yo, usted hubiese dicho que no corresponde. Pues bien, ahora lo estamos haciendo. Yo los tengo invitados a mi living y ustedes me tienen invitado, no sé, al living, al comedor, al dormitorio, donde estamos, digamos, en este minuto. Entonces es importante preguntarse de los aspectos más psicológicos, ¿qué son los factores más allá de lo biológico, de que no tenemos una vacuna que nos ha puesto en esta situación tan desfavorable? ¿Alguna de ustedes tiene o alguno de ustedes tiene alguna idea de qué puede ser lo que nos pasó?
se acepta comentar, digamos, si está bien, Gilberto planteó que las preguntas a lo mejor pueden ser al final, pero si alguien, la idea es que también hagan comentarios, porque si no, una de las grandes cosas que pasa en este medio es que uno a veces siente que habla solo. Yo no sé si les pasa a ustedes con sus estudiantes, pero a veces uno siente que habla con el computador, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué creen ustedes que pasó, más allá del tema biológico, de cómo se contagia, de por qué es tan dramático, porque no tenemos una vacuna, qué es lo que nos pasó, digamos, o cuál es el problema en definitiva que nos ha puesto en esta crisis tan importante, de la cual no teníamos experiencia ninguno de nosotros de los que estamos acá? ¿Qué piensan ustedes? No puedo volver a mirarlos al Teams porque se desconecta esto, así que para que vayan comentando qué creen que pasó. Bien. Les escucho. Profesoras, profesores, ¿qué les parece a ustedes que pasó? ¿Alguien quiere opinar, dar algún comentario con respecto a esta pregunta? O a lo mejor no se entiende la idea, que también puede ser. A veces uno plantea preguntas. Sí, más allá de lo biológico está lo social y lo económico. Ha habido una crisis, está el distanciamiento social que ha afectado muchísimo, también en lo psicológico, y también está la repercusión económica, que las personas han tenido que dejar sus trabajos, han sido otros despedidos. Ha sido todo un caos. Ha sido todo un caos, pero gracias, Raquel. Yo creo que ahí el distanciamiento es social o es físico, o ambas cosas. Realmente es físico, si lo vemos bien, porque social nos estamos conectando a través de la tecnología, los que pueden, porque el distanciamiento social es verdad, la observación que usted hace, porque hay personas que también se ha visto la brecha, pues que hay personas que están más informadas, que están comunicadas, y otras que lamentablemente no tienen acceso a la tecnología. Y están más vinculados. En definitiva, sí, lo que ha hecho esta crisis, como casi todas las crisis, es poner de manifiesto de manera muy aguda las diferencias sociales. Entonces usted va a encontrar, como para cerrar esa idea, va a encontrar en una casa donde hay 3 o 4 computadores encendidos con un internet que les permite comunicarse, y en otras donde no hay ninguno o hay solo uno. Pero sin embargo hay 3 que necesitan conectarse. Entonces eso también es una realidad que debemos tener presente, porque cuando hablamos de que todos estamos en una educación online, no necesariamente es así. Bien, pero yo iba más por el aspecto que eso nos ha pasado, esa crisis. La crisis no es solo sanitaria, es psicológica, es económica, es social, es de todos los ámbitos. Por eso es que ha sido tan duro este tiempo en el que llevamos en esta situación. Pero bien, pensándolo del aspecto más psicológico, lo que ha pasado aquí es que nosotros tenemos un tema de comportamiento de las personas, ¿sí? Lo que ha producido que esto se masificara tan rápidamente y de forma tan grave para todos es el comportamiento de nosotros mismos, o sea, los hábitos que nosotros tenemos. En definitiva, lo que nos plantea esto son cuestionamientos a nuestros hábitos, a nuestros modos de vida diarios, ¿sí? A nuestras costumbres culturales. ¿Cómo creen ustedes que va a afectar esto cuando ahora nos dicen, por ejemplo, que no saludemos de beso, que no nos demos la mano, cuando nosotros eso culturalmente lo consideramos una descortesía tremenda? ¿Sí? Si alguien llegaba a... Ustedes, por ejemplo, si recibían a un estudiante o a un profesor o alguna visita y ni siquiera les daba la mano, era evaluado como una descortesía de la persona. Pues bien, ahora nos están diciendo que eso no es saludable. Entonces, en definitiva, más allá de los aspectos biológicos, hay un tema de comportamiento de nosotros los seres humanos que debemos reaprender y que nos ha puesto en esta situación tan difícil.
Pues bien, ¿qué necesitamos para avanzar, para salir de este momento difícil en el que estamos? Nosotros tenemos, cada persona, desde los elementos más psicológicos, tiene ciertas creencias, ciertos modos de interpretar la realidad. También tiene ciertas emociones que lo predispone de algún modo a la acción y al aprendizaje. Y es el aprender el que nos va a generar cierto comportamiento, nos va a permitir comportarnos de determinada manera. ¿Qué necesitamos en este momento de nosotros mismos y de nuestros estudiantes? Necesitamos un optimismo, que sean optimistas de esta situación. Y eso ustedes son un modelo muy importante para sus estudiantes en relación a ser optimistas en esta situación. Pero no optimistas ilusos. Quiere decir que a mí no me va a pasar, que esas son cosas que no pasan. Ya sabemos que pasan aquí. Antes pensábamos que eso no pasa, eso está en China, China está al otro lado del mundo, nosotros no tenemos nada que ver con ello. Nosotros decíamos que eso no nos va a pasar a nosotros. Pero pues bien, les cuento, como bien saben ustedes, que empezó aquí en esta ciudad. Y estaba al otro lado del mundo la problemática. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser optimistas realistas, en que ustedes puedan transmitir a sus alumnos optimismo, que se lo transmitan a ustedes también, porque en definitiva aquí no solo están en esta situación agobiante a rato sus estudiantes, sus apoderados, también están ustedes como personas. Entonces, ser optimistas realistas significa decir que vamos a salir de esto, que tenemos que aprender otros comportamientos, otras conductas, que nos tenemos que cuidar y que tenemos que ser una comunidad realmente que se cuida una a otra. Entonces, ese es el optimismo que debemos cultivar como profesores y como personas, para transmitirlo a nuestros estudiantes. Pueden preguntar cuando quieran, no hacer comentarios cuando quieran. Les pregunto, ¿sí? Sí, de hecho hay algunos comentarios. Alicia nos cuenta con respecto a la pregunta anterior. Sí, que yo no puedo ver eso. Gracias, Gilberto. No, sí, pero ella nos habla de las rutinas que evidentemente se desarmaron y eso nos produjo mucha confusión, desorganización. Abel también comenta de que hubo que reemplazar nuestro rol en el aprendizaje. Exacto. Y también nos cuenta sobre la sobrecarga en los roles que tenemos a nivel profesional, creo. Absolutamente, o sea, yo creo que cuando inició esto en marzo y nos mandaron a todos para la casa, nosotros dijimos, qué bueno. Yo dije eso por lo menos, para hablar, sí, para no involucrar, a lo mejor ustedes pensaron, pucha, que no está bien, que yo quería ir a mi escuela a trabajar. Yo dije, pero qué bueno, no voy a ir a la universidad, voy a tener que encender el computador en mi casa. Pero la sobrecarga es tremenda cuando estamos en la casa, porque además no hacemos diferenciación de espacios en los cuales antes nosotros nos íbamos a ustedes a su escuela, nosotros a la universidad, ¿cierto? Atendíamos a nuestros estudiantes, cerraba la oficina, usted cerraba su sala y en alguna medida, porque pruebas para la casa siempre nos hemos llevado los profesores, pero en alguna medida usted cerraba su momento laboral. Ahora no. Mientras usted no cierre el computador o no silencie los WhatsApp, todo el rato va a estar trabajando y mucho más de lo que trabajaba antes. Entonces, claro, es muy cierto lo que comenta la colega. Estamos en un espacio donde habitualmente no hacíamos clase, no enseñábamos, no aprendíamos, porque lo mismo le pasa a los estudiantes. Nosotros antes les decíamos, por ejemplo, no se come en clase. Obviamente nunca habríamos soñado que los estudiantes fueran a matemática desde la cama. Eso era impensado, ¿cierto? Pero ahora lo hacen. ¿Cierto? A veces uno los siente que están como recién despertando. Tienen voz de que están recién despertando. Pero bien, se agradece de todos modos que estén ahí, que hayan encendido el computador. Entonces, ha sido una situación difícil para todos, para estudiantes y para profesores. Para los más pequeños también ha sido una situación bien difícil, ¿ya? Porque tienen menos explicaciones que ustedes. En esta diapo que tienen acá hay algunos aspectos psicológicos por los cuales nosotros hemos pasado, se supone, por algunos y otros estamos aprendiendo de ellos. La primera etapa, que es psicológicamente lógica, es pasar por una etapa de negación. De decir, eso no me va a pasar a mí, eso no va a pasar aquí en Chile primero, eso no me va a pasar a mí. Después, cuando vimos que los casos se fueron acercando y en definitiva se acercaron tanto que el primero comenzó acá, empezamos a tener miedo.
El problema es cuando tenemos un miedo descontrolado, miedo a enfermarme, miedo a relacionarme, miedo a salir, y después se producen algunas conductas peligrosas o riesgosas para la salud que tienen que ver con exageraciones que empezamos a hacer respecto de lo que es mantener limpio, respecto de los hábitos de comida, respecto de los hábitos de el manejo problemático de alcohol o de otras adicciones que se pueden generar por esto que no sabemos qué hacer, que tenemos. No se escucha. Al parecer tuve un inconveniente técnico con Nancy. Esperemos unos segundos a ver si la recuperamos. La imagen siguió pegada. Quizás tuvo un problema de conexión, pero esperemos unos segundos si se vuelve a reconectar. Sí. Bien. Perdimos a Nancy. Al parecer abandonó la sala de Teams. Esperemos unos minutos para que se vuelva a conectar. ¿Parece? Mientras tanto, lo que ha hablado Nancy también, pueden colocar sus comentarios en el chat, sus preguntas, y las podemos recoger al finalizar o ahora cuando vuelva a conectarse. Bueno, colegas, esta tecnología pasa. A todos nos ha pasado una vez esto. Sí. Suele pasar, más aún, no decir algo y no silenciar el micrófono, por ejemplo. Hoy en día todos estamos aprendiendo esta tecnología. Sí, la profesora Nancy nos dice que se cortó la luz, pero ya está en proceso de entrar de nuevo. Parte de la circunstancia en la que nos encontramos. Sí. Quizás se va a conectar a algún notebook, lo más probable, que tenga batería y se pueda... Ahora no sé si el Wi-Fi también depende de la electricidad. Pero siempre está la opción del teléfono. Del teléfono, sí, compartir internet. Exacto. Mabel pregunta, Tuve problemas ¿a de quién conexión. está dirigida esta charla? Esta charla en general está dirigida a los profesionales de la educación y con el objetivo de quizás asesorar o entregar herramientas tanto a nuestros apoderados, nosotros mismos como padres, en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Todas las gracias, Mauro. Quedó claro. Alicia, igual nos consultan si vamos a compartir el material de la diapositiva. Eso se comparte posterior a la presentación con todo el material de la charla a través del correo electrónico. ¿Alguno de los participantes nos quiere contar su experiencia en esta transformación digital, de hábitos, de cultura, con respecto a su rol como profesor dentro de las instituciones donde trabajan, o cómo lo han enfrentado también? O por el chat. Alicia. Hola, no sé si puedo hablar. Sí. No sé cómo, ya. No sé cómo entrar al chat, pero me gustaría compartir la experiencia. Yo soy Fernanda, soy psicóloga de un colegio en la ciudad de Constitución, del Colegio Santiago Ñederra,
Y bueno, trabajo hace varios años en este colegio, formo parte del equipo interdisciplinario y la verdad es que ha sido un gran desafío para todos, para todo el equipo, esta nueva metodología de trabajo. Nos cuesta mucho acceder a los niños para que tengan sus clases online porque el índice de vulnerabilidad no nos permite poder hacer clases online, entonces hemos buscado todas las alternativas, todos los medios posibles, WhatsApp, Facebook, correo, Instagram, para poder acceder a que los papás puedan obtener el material, se pueda entregar la información, y la verdad es que ha sido todo un desafío. Los profesores se han sentido un poquito agobiados igual. En mi rol intento acompañarlos bastante. Creo que la parte emocional es fundamental en este proceso para todos. Sentir que estamos acompañados, decirnos los buenos días, mandarnos un mensajito, cariños. Creo que eso ha sido muy, 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 muy positivo, porque es desgastante complementar trabajo, casa y los que tienen hijos sobre todo. Ha sido todo muy, muy complejo. Todo en un mismo lugar. Muchas gracias, Fernanda, por me pasó el mejor ejemplo, aunque no lo planeé. Se cortó fueron algo y se cortó la luz. No lo planeé, bueno, son cosas que pasan de trabajar en este sistema. Voy a volver a compartir, les agradezco que me hayan esperado. Y no te preocupes, estábamos escuchando a Fernanda, su experiencia en el colegio y también lo complejo que ha sido afrontar la situación. Bien. Vamos a retomar entonces, que estábamos acá. Entonces estaba yo comentando aquí, aunque lo hubiese planeado, ¿cierto? Venía la etapa, en los aspectos psicológicos, ¿cierto? La etapa de miedo, y después viene la etapa de enfrentamiento de la realidad, cuando ahí hay muchos momentos de mucha tristeza y de mucha decepción, que en definitiva es aceptar esto que nos está pasando, ¿ya? Pero esto que nos está pasando, la idea es enfrentarlo y tener ese momento de tristeza o de molestia o de rabia, después enfrentarlo y ver qué es lo que podemos hacer para pasar a la cuarta etapa, que serían los nuevos hábitos. Aprender nuevos hábitos de manera que podamos seguir desarrollándonos y seguir viviendo en este sentido con esta situación en la que tenemos. Los estudios demuestran que la satisfacción con la vida ha bajado bruscamente entre marzo y junio. O sea, las personas se sienten muy insatisfechas. Ha bajado profundamente y rápidamente esta satisfacción con la vida, esta sensación de sentirse felices, en definitiva. Pocas personas ahora se sienten realmente felices. Entendido la felicidad como este estado general de bienestar, ya, porque la felicidad en definitiva, ustedes pueden tener otras definiciones, pero la felicidad no es un estado permanente de bienestar. A ratos uno se siente muy molesto con uno y con los demás, ¿cierto? Pero la felicidad entendida como este estado general de bienestar ha bajado muchísimo en estos meses por la situación en la que nos encontramos. Pues bien, los aspectos logísticos, ¿qué está pasando en las casas donde usted está haciendo clase? ¿O qué les ha pasado a las familias? ¿Y qué les ha pasado a sus familias también? La profesora lo comentaba, ¿cierto? Los que tenemos hijos, casa, y pasamos de dedicarnos solo a la casa o solo al trabajo porque los espacios eran distintos. Ahora nos tenemos que dedicar simultáneamente a las dos cosas, o en periodos cortos de tiempo tratar de resolver los dos aspectos, pero en definitiva ustedes también han escuchado en las noticias que la violencia al interior de las casas ha bajado mucho, ha subido mucho al revés, ¿cierto? Porque nos encontramos en espacios todos juntos por mucho tiempo, ¿sí? Escuché una broma que decía, está bien pasar tiempo con la familia, pero 3 meses no será mucho. Sí, yo creo que algo de eso nos ha pasado también. Entonces, usted está haciendo clase en una casa donde está pasando muchas cosas, y en la suya también están pasando muchas cosas. Entonces, ha sido una situación complicada para ustedes y para los estudiantes, en definitiva, en estos aspectos logísticos. ¿Dónde voy a tomar la clase?
el home office que decían, pero muchos tenemos kitchen office, ¿cierto? Algunos se colocan en la cocina, otros en el dormitorio, otros en el living, en distintos lugares, porque en definitiva las casas no están acondicionadas para tener un espacio exclusivo para tomar clases. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos colaborar como profesores para desarrollar en definitiva aprendizajes en la modalidad online, en la situación en la que estamos? Lo primero que tenemos que hacer, y en eso yo creo que además de la profesora que comentaba, todos deben coincidir en que tenemos que crear espacios afectivos, espacios que nos soporten, nos den ánimo, ¿cierto? Nos alienten en esta situación. Tenemos que propiciar el diálogo en nuestros estudiantes. Uno defecto de esta modalidad es que el diálogo, casi no hay diálogo. El diálogo es menor porque no está la posibilidad de que los chicos se vean, entonces no hay tanto diálogo. Entonces tenemos que propiciar el diálogo entre nuestros estudiantes, que ellos se hagan preguntas, que alguien pregunte cómo están los demás, que a alguno le toque un día, otro día, de manera que ellos tengan alguna interacción entre ellos. Tenemos que desarrollar aprendizajes también, ¿cierto? Y ahí lo central son ciertas habilidades por cada nivel, porque todo no lo vamos a poder desarrollar en la modalidad en la que estamos, por muchas guías que demos, que en definitiva eso es una sobrecarga para ustedes, hacer las guías, hacer el material, y también para los padres que no son competentes a veces para poder apoyar efectivamente a sus hijos. Tenemos que propiciar ciertos hábitos siempre que ustedes trabajen con sus estudiantes, hacer las mismas recomendaciones, porque en definitiva lo que necesitamos es un cambio de hábito. Y tenemos que promover cierto grado de autorregulación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en nuestros estudiantes. De alguna manera, ser promotores de esto, aunque no sea un cambio que vayamos a lograr inmediatamente. Pues bien, ¿qué es lo que es autorregular los procesos de aprendizaje en los estudiantes? Básicamente, como yo les voy a compartir después la presentación a través de Mauro, supongo que la vamos a compartir porque él tiene los correos de todos ustedes. Yo voy a comentar algunos elementos nada más de las diapositivas para que podamos generar después más diálogo que solo una exposición. Lo que necesitamos para que los estudiantes se autorregulen, y eso también lo tenemos que aprender nosotros, ¿cierto? Que la autorregulación implica procesos cognitivos, afectivos, y implica después ciertas conductas. De manera que el estudiante pueda planificar algo, lo pueda ir revisando y además después pueda evaluar su propio desempeño. Y eso los profesores lo podemos promover. No lo podemos instalar inmediatamente, pero sí lo podemos promover. Y esta autorregulación implica que vamos a poder conducir pensamientos y sentimientos, porque a veces, y después yo les voy a explicar a qué se refiere eso, que está en el paso 3, que es la autocorrección, la autoevaluación y las atribuciones causales. A veces muchos de nuestros estudiantes lo que les fallan son sus atribuciones causales. Atribuyen el fracaso del éxito a factores que en definitiva no dependen de ellos. Entonces, para promover esta autorregulación tenemos que pasar por 3 fases. La primera, que es cuando comenzamos a trabajar o cuando iniciamos una clase, por ejemplo, tenemos que siempre generar una cierta disposición, que ustedes lo hacen siempre, pero ahora resulta que estamos en otro medio, entonces no podemos ver a nuestros estudiantes, no podemos hacerlo de la sonrisa que hacíamos, el saludo que hacíamos, ahora están como escondidos detrás. Es bueno a veces pedirles que enciendan sus cámaras por un rato, los que quieran. Los que no quieran, no está bien, ¿cierto?, obligarlos a que lo hagan. Entonces, ¿cómo podrían ustedes promover desde el trabajo que ustedes hacen? Es explicando de qué se trata esta tarea, cuál es el propósito de la tarea, cuáles son los pasos de la tarea, ya, para que el estudiante entienda qué es lo que va a trabajar ahora. Uno de los grandes problemas es cuando se genera mucha ansiedad respecto de lo que se espera o de lo que hay que hacer. Entonces, en ese sentido, anticipar estos elementos, tanto el propósito que tiene como las actividades y el producto que se va a lograr, un poco disipa esta ansiedad que puede generar. Después, en la fase de desempeño, cuando usted, ¿cierto?, hace su proceso de enseñanza y después
entrega una guía a lo mejor, o les pide completar el libro, ejercitar en el libro en ese mismo momento en la clase. La idea es que usted les ayude a los estudiantes a focalizar la atención. Hay muchos de ellos que, como están en un espacio que no está habituado para trabajar, para estudiar, puede que tengan el celular cerca, puede que tengan el televisor cerca, es muy probable que tengan hermanos, hermanas, mamá, papá dando vuelta por ahí también. Entonces, eso es un gran distractor. Pensemos en los chicos que tienen, si le sumamos necesidades educativas, ya la cosa se pone aún más difícil. Entonces, la idea es que durante la tarea usted vaya recordando los pasos, lo que hay que hacer para focalizar la atención de los estudiantes. Y finalmente, cuando termine la actividad, que no son actividades muy largas las que hacen, ¿cierto?, es un poco ver qué es lo que teníamos que aprender, qué es lo que aprendimos y qué nos falta por aprender. Siempre en las clases hay estudiantes que están muy prestos para responder, pero otros no. Entonces usted podría ir preguntando, no le va a alcanzar a preguntar a todos en la misma clase, evidentemente, pero tratar de cautelar de ir preguntando a uno en una clase, o a uno en el inicio, a otro en el cierre, de manera que todos se sientan incorporados y además usted pueda ir chequeando que están ahí, digamos, que están escuchando y que están aprendiendo algo. ¿Se entiende? Ese es el tema de la definición de lo que es autorregulación del aprendizaje para los autores. Entonces, ¿cómo el profesor podría promover este proceso de autorregulación? ¿Por qué? Porque si usted le enseña estos pasos al estudiante, usted los modela directamente, el estudiante va a aprender y lo va a incorporar después en el tiempo, que él tiene que saber lo que tiene que hacer, tiene que saber cómo lo tiene que hacer y después tiene que chequear cómo le quedó. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, usted es promotor de la autorregulación de sus estudiantes. La autorregulación depende de variables, muchísimas variables cognitivas, pero también muchísimas de variables motivacionales. Unas que tienen que ver con su práctica docente y otras que tienen que ver específicamente con el estudiante. ¿Ya? Entonces, que usted las puede promover, pero usted no se puede hacer cargo directamente de ellas. ¿Cuáles son las que tienen que ver con usted, con lo que usted podría, ¿cierto?, promover en sus estudiantes? Lo primero es crear un ambiente propicio para el aprendizaje, ¿cierto?, que esto se parece mucho al marco para la buena enseñanza, ¿cierto?, pero crear un ambiente propicio para el aprendizaje en la escuela es distinto que en la casa, en la modalidad que está usted. Entonces, como yo le decía, por ejemplo, usted a lo mejor le gustaría que sus estudiantes no tomaran clases metidos en la cama. Pero ¿quién le dice a usted que a lo mejor la cama es el lugar más calentito, más silencioso que los estudiantes tienen? O que están más cómodos, o donde hay menos gente. Entonces, en definitiva, en esta modalidad en la que estamos, uno podría decir, ya está bien. Va a tomar clases en su cama, digamos, metido en su cama, pero a lo mejor no tengas el teléfono, no tengas además el televisor encendido en el tiempo que estamos en la clase. ¿Sí? Entonces, si usted promueve, igual cuando hable con los papás, porque aquí el gran elemento son también los papás, que los papás a veces en esta situación están más ansiosos que los niños, que mi hijo no está aprendiendo, que mi hijo no escuchó la pregunta, que la profesora no la repitió, ¿sí? Entonces a veces hay papás, yo he escuchado que hay papás que en estas chats, ellos hablan y ellos preguntan, y eso no está bien en definitiva. Que lo haga el papá directamente cuando es el chico el que tiene que hacer las preguntas de acuerdo a lo que él quiera preguntar. Inclusión y evaluación permanente de los objetivos. Entonces usted promueve la autorregulación del estudiante cuando durante la clase, antes de la clase y durante la clase y al finalizar la clase, está usted repitiendo qué es lo que estamos aprendiendo en este contenido o en esta tarea que está haciendo el chico en el libro o en la guía que usted le mandó y que tenía que tener al momento de la comunicación, o que en definitiva iba a ser solo en la casa. Entonces, que eso aparezca claramente definido, cuál es el propósito de aprendizaje y cuáles son los pasos para hacer. Fomentar la discusión también o el diálogo en la medida que se pueda entre profesor-alumno, alumno-alumno, también durante las clases dar un momento para eso también genera en los estudiantes esta mejor regulación y este mejor vínculo con el resto.
Y en entregar a los estudiantes un calendario, una planificación. Yo he visto que en todos los colegios mandan, ¿cierto?, los momentos de la clase. Es bueno que además usted promueva en sus estudiantes que él además anote cuándo va a hacer las tareas, en ese otro horario que que usted no maneja, ¿cierto?, que es el que está en la casa. Seguramente muchos de los estudiantes van a hacer la tarea poquito antes de conectarse o mientras están conectadas con usted, no le quepa duda, pero eso no lo puede manejar. Pero sin embargo van a haber muchos otros estudiantes que van a recibir su recomendación y además de los cuadritos marcados en el día que les toca conectarse con usted, van a marcar la realización de algunas tareas, que tampoco debieran ser muchas, porque le van a demandar a usted mucho trabajo y no van a ser provechosas, ¿sí? Entonces eso también ahí hay que mirarlo. Variables del estudiante. Los estudiantes, y aquí también está el efecto profesor o lo que usted le diga a su estudiante, las atribuciones causales que hacen los estudiantes de su éxito o su fracaso son muy relevantes. Hay estudiantes que dicen que a ellos les va mal porque el profesor no les tiene buena, porque al profesor le cae mal, ¿cierto? Porque la conexión, porque la guía, porque la luz, porque los demás hablan, ¿cierto? O sea, son todas externas. Y hay estudiantes que hacen atribuciones causales que son de ellos. Yo no pregunté, yo no puse atención, yo no hice la guía. Y eso se va aprendiendo tempranamente. Entonces ustedes tienen que promover, porque no es responsabilidad suya. Todas estas cosas son de promoción nada más, de parte de ustedes. Promover el tratar de indagar por qué me va mal o por qué me va bien. ¿Sí? ¿Por qué a mí me resulta esto? ¿Por qué hice bien la guía? Ah, porque puse atención en esto, porque leí primero esto y después hice la guía, o me fue mal porque en definitiva yo me fui a las preguntas y no leí las instrucciones primero, entonces por eso no supe hacer bien el trabajo. El autoconcepto, que es esa definición más cognitiva que nosotros tenemos de nosotros mismos, de cómo nos vemos nosotros mismos, a nosotros mismos, también es muy relevante, pero es muy influenciada, sobre todo en los primeros años escolares, por los profesores y también por los padres, ¿sí? Entonces, si usted promueve en su estudiante un autoconcepto positivo, pero realista, ¿sí? Yo soy bueno para estas cosas, hago bien estas tareas, pero me faltan en estos otros aspectos, también va a estar colaborando con este proceso de autorregulación de sus estudiantes. Y las expectativas de autoeficacia marcan muchísimo la disposición al estudio. Esto quiere decir que si yo sé, si yo creo, y mi profesor me dijo que a mí me iba a ir mal, o mi mamá me dijo que a mí me iba a ir mal, la disposición al estudio va a ser negativa. O sea, no me voy a disponer. ¿Y qué va a pasar ahí? Lo que baja es el esfuerzo por la tarea. Entonces, como yo ya sé que me va a ir mal, porque yo no soy bueno para esto, me lo dijeron, yo lo sé, ¿sí? El autoconcepto. Entonces yo me dispongo, no hago tanto esfuerzo. Entonces, estas que son variables del estudiante, que son variables internas del estudiante, usted las puede promover. No son completamente su responsabilidad, pero las puede promover. Y a veces los profesores, sin darnos cuenta, a veces no las promovemos, ¿sí? O a veces nos quedamos callados, no decimos nada, y aquí hay un elemento súper importante. Si usted quisiera, no me la han pedido, pero yo sé que en estas charlas uno espera a veces escuchar lo que el otro tiene que decir, la propuesta del otro en definitiva. ¿Qué recomendaciones serían las más relevantes y aparecen las dos como uno, pero se supone que son uno y dos, para autorregular los procesos de enseñanza-aprendizaje en sus estudiantes, para que ellos vayan progresivamente regulándolo? Son los mensajes instructivos. ¿Qué quiere decir? Todo ese proceso que usted hace de indicar al estudiante cuál es el propósito, cómo se hace la tarea, por qué la estamos haciendo, qué estamos aprendiendo, dónde debo poner atención, cómo lo hice, son todos mensajes instructivos. Y los elogios y las alabanzas, aunque ustedes no lo crean, son súper importantes para los estudiantes. Y los estudios demuestran que son tan relevantes que también afectan a los universitarios. Ya usted podría pensar, no, estos son chicos grandes ya, no me van a creer, o ellos ya saben si son competentes o no. No, los estudios demuestran que desde la primera infancia, incluso hasta los universitarios, que usted reconozca el esfuerzo del estudiante, que a lo menos reconozca el esfuerzo,
que a lo menos reconozca algo, que lo elogie por sus logros, para el estudiante eso es significativo. ¿Y qué es lo que afecta? De nuevo, en la disposición al estudio. O sea, me voy a esforzar más porque como lo hago bien, entonces voy a mantener eso que hice bien y me voy a esforzar. Pero si al revés, si no recibo nunca un elogio, una alabanza, porque a lo mejor la tarea, más allá de la nota, porque a lo mejor la tarea la hice mal, pero a lo mejor estuve ordenado, a lo mejor trabajé ordenado, ¿sí? Entonces a lo mejor el resultado que tiene el estudiante en la guía no está bien, ¿sí? Pero a lo mejor se mantuvo ordenado, hizo una pregunta de buena manera, ¿sí? Entonces eso debiéramos poder reconocer en los distintos estudiantes que tenemos, insisto, más allá de la nota. En ese sentido, les pregunto yo a ustedes, ¿cómo abordo habitualmente el buen desempeño de mis estudiantes? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo abordo habitualmente las dificultades en el desempeño de mi estudiante? ¿Quién quiera comentar? ¿Cómo lo hacen? O también responder al chat. Sí, porque ahí tú lo estás viendo, Gilberto, entonces... Sí, porque yo no me puedo salir a mirar porque... No te preocupes, Nancy. ¿Sí? Yo te pongo acá el comentario en el chat con respecto a tu pregunta. ¿Cuál es la reacción que yo tengo, la reacción de mi estudiante cuando retroalimento sus ejecuciones? ¿Qué cambios provocan mis acciones de retroalimentación y mis estudiantes? ¿Provocan alguno o no provocan nada? ¿Qué les parece a ustedes? Porque en definitiva, en esta modalidad en la que estamos, que nos están calificando, ¿cierto? Pero en definitiva estamos trabajando contenidos curriculares y nosotros esperamos, ustedes esperan, ¿cierto? Que sus estudiantes aprendan algo, que estén aprendiendo algo, que a lo mejor ustedes están conscientes que no es todo lo que necesitan ni todo lo que ustedes esperarían, pero en definitiva ustedes están desarrollando contenidos curriculares. Entonces, estos elementos son muy centrales para el tema. Si ustedes lo quisieran resumir, ¿qué es lo más importante para que el estudiante vaya aprendiendo a autorregularse? Porque la disposición al estudio del elogio a la alabanza es súper relevante, es los mensajes que ustedes les dan instructivos de cómo hacer la tarea, de por qué hacer la tarea primero, cuál es el propósito, cómo se hace, qué es lo más importante y después mirar qué es lo que resulta y qué es lo que no resulta y cómo ustedes dan elogio a sus estudiantes, que quiere decir que ustedes reconocen su esfuerzo, reconocen sus conocimientos, reconocen su vocabulario, lo respetuoso que son. Algo hay que reconocer, ¿cierto? En alguna tarea, pero también hay que decir la otra parte, que les falta. Nancy, acá Alicia nos comenta que, bueno, ella es profesora diferencial y nos indica que está apoyando a los estudiantes cuando ellos le envían sus tareas, trata de felicitarlos por su trabajo y también los invita a revisar si deben corregir parte de su trabajo. Perfecto. O sea, siempre hay que indicar lo que está bien, porque algo estará bien, aunque sea el lenguaje usado, y qué es lo que hay que mejorar. O sea, que no está bien en definitiva, porque eso les va a permitir aprender. Y habría que ir un poquito más allá y decir, ¿qué tendría que hacer para que esté bien? ¿Ya? ¿Cómo lo podría hacer para que esté bien? Entonces, si está trabajando, por ejemplo, en una lectura, en comprensión y no respondió apropiadamente a algunas preguntas, a lo mejor la sugerencia tendría que ser, hay que leer de nuevo el texto, léelo más de una vez, lee la pregunta, vuelve al texto, ¿sí? Como dar algunas indicaciones concretas de cómo se podría hacer mejor la tarea. Nancy, y en ese sentido, ¿recomiendas el uso de bitácora para dejar registros en los estudiantes, que ellos tengan bitácoras de aprendizaje, por ejemplo? Claro, eso se recomienda en los estudiantes de cierto grado hacia arriba, de cierto curso hacia arriba, ¿cierto? Porque que sean capaces de llevar estos instrumentos de bitácora para ir anotando cuáles son las tareas, qué es lo que hicieron bien y qué es lo que les falta. ¿Sí? Hice los ejercicios, pero no pude hacer las ecuaciones, por ejemplo. No sé cómo hacer ecuaciones, por ejemplo. Y así les va quedando registro y después, o las preguntas que les surgen, por ejemplo, también en las bitácoras. Porque a veces, sobre todo ahora que están en la casa y la familia no necesariamente tiene
o tiempo o competencias para ayudarlo a los estudiantes, les surgen dudas. Entonces, por eso ha sido una demanda tan grande, porque las guías tienen que ser mucho más autocontenidas, que quiere decir que se explique todo en la guía. Porque antes dábamos algunas guías, ¿cierto?, que tenían algunos elementos, pero en definitiva después en la clase el profesor explicaba muchísimo más de lo que la guía se explicaba por sí sola, pero ahora tienen que ser mucho más autoexplicativas los materiales que se tienen. Bueno, entonces, si ya tenemos algunos elementos de cómo pudiésemos promover esta autorregulación en la situación que estamos, clases online que promuevan la autorregulación del aprendizaje. Entonces, ¿qué debiéramos considerar, aunque no sea toda la respuesta que necesitamos? ¿Qué debiéramos considerar en nuestras clases? Yo les coloqué algo muy práctico y que ustedes conocen muy bien, ¿cierto? Que son los momentos de la clase. Y me gustó porque en definitiva les da a ustedes algunas claves que ustedes pueden usar o no usar. En definitiva, la idea es que lo tengan como antecedente. Cómo organizar una clase para que sea promotora de autorregulación del aprendizaje de sus estudiantes y que sea también un espacio de eso que dice mi bajada de título, que dice crear espacios afectivos de convivencia y de aprendizaje. Porque el componente afectivo en la situación que estamos es más relevante que cualquier otro elemento, tanto para ustedes como personas, como para los estudiantes con los que ustedes trabajan. Entonces, por ejemplo, autores proponen que en el inicio usted le dé la bienvenida, lo que hacía siempre, pero ahora, ¿cierto?, lo tiene que hacer a través de un micrófono, ¿cierto?, que lo haga siempre con micrófono abierto y la cámara abierta, obviamente que ojalá sus estudiantes también lo hagan, ¿ya? Que salude al azar a algún estudiante. Siempre cuando uno se mete a las clases, hay estudiantes que están antes, ¿sí? Entonces uno los podría saludar. Manuel, ¿cómo estás? Juan, ¿cómo estás? Anita, ¿cómo estás? ¿Cierto? ¿Cómo has estado estos días? ¿Sí? ¿En qué estás? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo, cierto? ¿Qué película estás viendo? ¿Qué serie estás viendo? Porque en definitiva, como estamos mucho tiempo en la casa, lo que más se hace es ver televisión, ¿cierto? Estar sentado, comer, ¿sí? Y asistir a las clases que tenemos que asistir. Entonces, esto de saludar al azar, lo que quiere es este vínculo que hemos perdido a través de esta red en la que estamos ahora y la modalidad en la que estamos ahora. En el mismo inicio de la clase, ¿cierto?, a través motivación, ¿sí?, hacia lo que van a aprender, hacia lo que queremos que hagan, ¿cierto? Pero que además el estudiante sienta que son importantes, que estamos contentos de que estén ahí, que nos estén escuchando, que estamos contentos de hacer esta clase, ¿sí? Más allá de las situaciones personales que nosotros tengamos, ¿cierto? Los profesores sabemos muy bien cómo disponernos a la tarea y dejar un poco en stand-by las situaciones personales que nos pueden aquejar. Dar el objetivo de la clase también, lo que yo les explicaba, ¿cierto?, que es promotor de autorregulación, que el estudiante entienda en palabras simples o más complejas si es más grande, ¿cierto?, qué es lo que se espera que logre o que aprenda en esta reunión que estamos teniendo en este momento, ¿sí? Entonces yo les decía ustedes que se queden con algún concepto de lo que es la autorregulación, algunas claves de cómo la pueden trabajar, ¿cierto? Y tengan algunos elementos. Entonces a mí me pareció esto muy ilustrativo porque inicio, desarrollo y cierre de la clase, ¿cierto?, es lo que ustedes habitualmente hacen en sus clases presenciales, pero también lo tienen que trabajar en sus clases online. Nancy. Sí, adelante. Mabel nos pregunta cómo se trabaja la disposición, o sea, la motivación de los estudiantes cuando no existe un buen rendimiento por parte de algunos de ellos con la materia. Ya, hay estudiantes que en definitiva les va mal, ¿cierto? Y cómo uno los motiva a que puedan ellos disponerse favorablemente al estudio. Los estudiantes necesitan dos cosas. Uno, que usted demuestre que cree realmente que puede aprender, más allá de la nota que tenga en ese minuto. Y lo otro es que usted le ayude con claves como para cómo podría mejorar o superar la situación en la que está.
Entonces, si el estudiante, por ejemplo, dice, no, profe, lo que pasa es que yo no estudio nunca, o yo estudio viendo tele, o yo estudio, que usted le dé algunas claves que sean unas sugerencias, no unas imposiciones, sino que usted le sugiera, bueno, yo creo que sería bueno que tú a lo mejor contestes tu chat o te metas a tus redes por un rato y dejes el teléfono un ratito, haz la tarea y después revisas de nuevo, porque decir que no usan el teléfono no era posible antes, no era real antes, menos ahora que están todo el día en la casa, ¿cierto? Y además que les dé claves específicas de cómo superar o cómo aprender lo que no puede aprender, ¿ya? Y si de todos modos eso no funciona, que usted lo felicite por algunos elementos que no son curriculares, también ayudan a esa mejor disposición hacia los contenidos. Ya, por ejemplo, que él pregunte, y si la pregunta fue errónea, que usted no se quede en eso, sino que le diga, te felicito por atreverte a preguntar, y me alegro que te atrevas a preguntar. Ya el estudiante, aunque a usted le parezca que no produce ningún efecto, sí produce efecto. Y como les decía, produce efecto en estudiantes de básica, de media y también en universitarios. Entonces, algo que sí nos podría servir en esto de disponerlo, de generar que la disposición es como una cuestión más emocional, de decir, ah, no, ya sí, lo voy a hacer, sí voy a estar, sí voy a atender, o felicitarlo porque está un ratito atento también a estudiantes que les cuesta mucho. También es un elogio valioso para el estudiante, ¿sí? O que respete los turnos de los demás, o que promueva que los demás hablen, o que deje hablar a los demás, también es valioso para el propio estudiante, aunque a usted le parezca que no tiene efecto. Nancy, teníamos a Antonia que había levantado la mano, pero ¿Ya? la bajó ahora. No sé, Antonia, si tienes alguna consulta. Antonia, Antonia quizás Cerda. unos pies por el chat. Bien, mientras tanto, Mabel nos da las gracias con respecto a la respuesta de Nancy. Y también tenemos a Alicia en el chat y ella comenta que la realidad de su colegio es muy precaria. No tenemos una facilidad de conexión en instancias en que no se realicen clases online. Ahora ella nos pregunta qué indicaciones nos podría compartir con respecto al comentario. Que no tiene posibilidad de hacer clases online, eso es la pregunta, ¿cierto? Entendiendo, sí. ¿Sí? Y que la realidad del colegio es muy precaria, no tienen una conexión fácil, bien. Exacto. Entonces, ¿qué alternativas puede tener? Claro, esa es por eso yo decía, las catástrofes o este tipo de problemas siempre ponen de manifiesto la desigualdad más crudamente que en otros momentos. Los otros momentos a veces la solapan un poco, pero esta la pone de manifiesto, yo lo decía al principio, usted va a encontrar casas donde hay 3 o 4 computadores encendidos con una banda que les permite conectarse y trabajar. A veces se cae igual, pero permite trabajar. Pero se va a encontrar casas donde hay un computador o donde no hay ninguno. Eso es así. Y eso es el Chile que a veces cuando se habla así como de educación online para todos, eso en realidad ustedes mejor que cualquier autoridad que lo diga lo saben que eso no es así. Entonces, ¿qué podríamos nosotros hacer en la práctica para que efectivamente estos estudiantes se acerquen a estos elementos que he estado comentando? El gran valor ahí son los materiales que ustedes entregan. Por lo tanto, el gran valor, el oro en esa situación son sus guías, ¿ya? Las guías y los materiales que ustedes entregan a los papás para que sean trabajados en clase. ¿Qué es lo que yo he visto en lo que se comenta a nivel de investigaciones? No tanta guía, ¿ya? Guías de contenidos que sean centrales. ¿Y cómo hacer las guías? Guías con objetivos claros, cortos, breves, simples, dicho en simple para los estudiantes, una secuencia de pasos que se expliquen en la guía, tú primero haces esto, después resuelves esto y después lee, ¿sí? Ponte una nota, por ejemplo, o ponte una carita a los más pequeños, cómo hiciste la guía de acuerdo a lo que yo te dije. Esos son elementos aquí
el valor más grande que ustedes pueden dar al trabajo que están haciendo son ese material, sobre todo para ese tipo de niños. Por ejemplo, nosotros en la carrera lo que estamos haciendo, que Raquel que estaba por ahí lo sabe bien, estamos haciendo unos audios educativos, porque se van a poner en la radio chilena, que está pensada, ¿cierto? La radio chilena se transmite en ambientes urbanos y rurales, ¿cierto? En niños y padres que no tienen acceso a veces a internet. Entonces, con las estudiantes estamos planificando audios educativos en los cuales ellas enseñen un contenido y además les den a los papás algunas sugerencias. Si ustedes quisieran los audios, que van a ser como unos 12 audios de distintos temas diferenciales, por si acaso, de componentes del lenguaje, de vocabulario, de ese tipo de elementos, yo los podría compartir si es que tengo que chequearlo con el director de escuela, que no creo que vaya a tener problema, y los podría compartir con ustedes, porque en definitiva se van a publicar en el audio. Raquel, si estás por ahí, ¿hay problema en compartir eso? Bueno, añadiendo, Nancy, Alicia nos comenta que solo se comunican por WhatsApp y entregan material impreso. Perfecto. Entonces, en esos WhatsApp, por ejemplo, pienso, yo he recibido los audios estos educativos que les digo que son con sugerencias y ejercicios para niños y para padres, los he recibido por WhatsApp. Entonces, sí, usted... profesor. Disculpe, estoy aquí. No se vaya a tomar café a la cocina por... Profe, sí, totalmente, maravilloso. Perfecto, lo tengo que chequear entonces con mi director de escuela, que no creo que tenga inconveniente, porque eso también sería una ayuda, o sea, usted se lo puede mandar por WhatsApp, y ahí tiene ejercicios para hacer y recomendaciones para los padres, porque también hemos estado pensando, ¿cierto? Y somos conscientes de que no todos tienen acceso a la tecnología como se difunde así tan abiertamente. Y los que conocen y conocemos un poco las escuelas de distinto tipo, sin que trabajemos en ellas actualmente, sabemos que eso no es tan así. Entonces, yo a través de Mauro, si tú quieres después lo vemos y yo pregunto primero a mi director y una vez que los tengamos los podemos compartir con este grupo que está acá. No hay problema, profesora. Ahí me comenta. Sí, tengo que checarlo primero con el jefe porque ustedes saben que... Pero lo estamos trabajando en ese sentido y la idea va a salir, o sea, va a ser difundido en una radio, así que ¿por qué no se podría compartir con ustedes? En el desarrollo, ¿qué es lo que se podría hacer? Aquí, ¿cierto? Hay que abordar los temas planificados, conceptuales, procedimentales, ¿cierto? Lo que ustedes vayan a trabajar. De lo simple a lo complejo, como siempre ustedes lo hacen, pero aquí, como no está usted y no puede dar vuelta por la sala, la idea es que si está en una clase online, usted vuelva y centre la atención, vea si hay preguntas, explique los puntos para que eso sea más claro y los estudiantes efectivamente puedan hacer la tarea. Y cuando usted está mandando solo su guía porque no tiene la posibilidad, la idea, insisto, que las tareas sean de lo más simple a lo más complejo, que las instrucciones sean claras y no tantas, y que lo que quede muy claro es por qué están haciendo eso o qué están aprendiendo, en un lenguaje simple, qué es lo que están aprendiendo. Entonces, al final, y ahí dicen, en lo posible, en la actividad, los estudiantes mantengan la cámara y el micrófono cerrado, ¿cierto?, para las distracciones pero en definitiva los chicos empiezan a explorar y hay que dar también un momento para ello, para que puedan explorar o simplemente para que puedan comentar y probar el sistema, porque si no se van a estar distrayendo todo el rato. Requiere al final de la actividad un espacio para responder inquietudes, eso es súper importante. Hay chicos que a veces necesitan que usted responda sus dudas en relación a la tarea porque no entendieron bien la instrucción o porque no la terminaron. Es más, hay chicos que en esta modalidad a veces quieren que uno le responda solo la tarea. Y eventualmente usted también podría dejar un momento para responder solo la tarea. En el caso de que está enviando material, si es que lo están recibiendo de vuelta, que le puedan poner alguna notita de las dudas y que después pueda complementar eso en la vuelta del material que va a entregar. Y en el momento de cierre es necesario constatar si lo que usted, el objetivo que tenía, el objetivo de aprendizaje tenía en alguna medida se desarrolló, ¿ya? Y que usted se dé cuenta
que si ellos en alguna medida aprendieron, entonces ahí podrá preguntar, ¿cierto? Podrán poner en el chat la respuesta, dependiendo del curso con el que usted esté trabajando. Las evaluaciones formativas nunca sumativas, ¿cierto? Porque no estamos en condiciones de esto. Y la despedida radica en cerrar esta sesión que hemos tenido, ¿cierto? Con algunos mensajes que tienen que ver con el contenido, pero otros que tienen que ver con la experiencia que hemos vivido en esta clase, cómo nos hemos sentido, ¿cierto? Y nunca están de más esas indicaciones sobre los cuidados que hay que tener. Ya en esta situación en la que estamos, recordar los cuidados que hay que tener o cómo hay que cuidarse para mantenerse saludables. Y si no estamos saludables porque hay alguien o estamos en riesgo, indicar, reforzar cuáles son los cuidados que hay que tener en ese sentido. ¿Sí? Entonces les quise poner esto que es lo mismo que ya todos conocemos, ¿cierto? Estos momentos de la clase, pero un poco adaptados a la situación en la que estamos, a ver si les sirven de algún antecedente para ustedes. Algunas recomendaciones en la clase online que son más generales. Colaboren en la planificación. El trabajo en la casa es siempre más lento que en el colegio. Evidentemente porque usted no está ahí, no está presente, ¿cierto? No puede monitorear directamente la tarea porque el niño puede decir, si usted le pregunta, ¿entendió? Él le puede decir, sí, profesora. Pero si usted no le pregunta qué era lo que había que hacer y el estudiante no relata, usted no se va a dar cuenta. No dar muchas tareas, ordenar las tareas con sus colegas para que no se den todas juntas, ¿cierto? Ahora, si ustedes entregan material impreso, ¿cierto? Habrá que darle un orden para que los papás y los niños entiendan cómo hacerlo. Los niños pequeños hay que darles plazos más cortos y a los niños más grandes un poco más extendido, pero siempre ir viendo, monitoreando algún mensaje, algún correo o algún elemento que les permita, si es que pueden hacerlo, por supuesto, ver cómo van o si tienen alguna duda. Pedir que hagan las tareas diariamente, usted lo puede pedir, pero en definitiva tampoco lo puede exigir porque no puede revisarlo si es que es así o no. Tampoco puede pedir un pantallazo porque eso significaría, a menos que el estudiante lo quiera enviar, ¿cierto? Porque eso significaría que usted desconfía de ellos. Aclarar las instrucciones, indicar objetivos de aprendizaje, que un poco lo que yo les he dicho, dar instrucciones claras, cómo se hace, qué materiales, cómo se entrega, si se califica o no se califica. De algunas instrucciones sobre el uso de las tecnologías, cómo se baja, cómo se envía, si es que en esa tarea está, usted nunca está de más que usted reitere esas indicaciones, porque a veces son los papás los que ayudan a los chicos más pequeños, por ejemplo, y los papás saben menos de tecnología. ¿Sí? Si no tiene un hermano más grande o alguien, a veces les complica eso. Esté dispuesto a entregar explicaciones complementarias. Define tiempo solo para explicar tareas o momentos durante la clase solo para explicar tareas. Consulta de manera personalizada a algún estudiante. Si se entiende la tarea, Luis, ¿qué debe hacer en esta tarea? ¿Nos quieres contar? Bueno, obviamente si Luis no quiere contar, tampoco le vaya a decir Luis, tiene que encender el micrófono y encender la cámara. En la vida real a veces hay estudiantes que les complica un poco hablar, les complica en clase y a lo mejor en esta situación también, porque piense usted si está en el dormitorio. A lo mejor no quiere que usted vea su casa, no sé. Hay que ser respetuoso de esas cosas. Entonces, si Luis no quiere responder, a lo mejor siempre hay alguien que quiere responder, ¿cierto? Y se pregunta para integrarlos en esta tarea. Envía audios o videos complementarios si lo crees adecuado. Porque esto tampoco es que decir, así está bien. Es si a usted le parece y están las condiciones para hacer este envío. Define un tiempo de consulta en clase o en otro momento, ¿cierto? Que es lo que habíamos dicho. Atiende la diversidad. Promueve el diálogo en las clases, hablando directamente con los estudiantes, no los obligues a hablar. Cuando respondan, pida que pongan la cámara si lo desean. Acepte si tienen problemas de conexión y permita consultas por chat durante la clase o en algún momento de ella. Porque hay estudiantes que son muy comunicativos, pero por chat, no a través del micrófono. Haz seguimiento a las tareas, ya, vaya mirando, vaya consultando, no puede mirar directamente, ¿cierto? Indicar horarios si es que usted va a definir para atender dudas, dar retroalimentación, informa a los padres que las preguntas las tienen que hacer los niños y no ellos, aunque acéptalas si te las hacen,
¿sí? Porque a veces los problemas más grandes los tenemos en la vida diaria con los papás y no con los niños. Entonces, infórmele usted de manera cordial, ¿cierto? Que sería bueno que las preguntas en otro momento, por correo, las pueda hacer su hijo y no directamente él o ella, ¿cierto? Pero si ellos las hacen, hay que aceptarlas. Trabaja colaborativamente, ustedes yo creo que eso lo han reforzado mucho, ¿cierto? El trabajar con los colegas, estar más atento con los colegas, ¿cierto? Yo creo que eso un poco se ha trabajado. Cuando hay más distancia, claro, seguramente también hay de colegas que ustedes no saben tanto de ello. Comenta los logros y las dificultades que has tenido con el material como tal, como las formas de envío o lo que tú has hecho, comenta con los demás para que sirva. Acuerden ciertos procedimientos comunes para resolver algunos problemas que se han presentado. O sea, todos en el colegio contestamos de este modo, nos demoramos este tiempo, ¿cierto? O tenemos este procedimiento. Todos atendemos dudas o algunos módulos o cursos, ramos que son más necesarios, se atiende dudas, pero en otro no existe. Todos tenemos horario o no tenemos. Sí, es una cosa que es bueno para que se vea un trabajo más uniforme dentro del colegio y los estudiantes sientan esta sensación de comunidad aún en esta situación y que siguen siendo una comunidad educativa. Ideas finales. En tiempos difíciles lo que más se necesita para aprender es la regulación y contención emocional, sin lugar a dudas. La de ustedes, yo creo que también se han visto superadas o superados en algún minuto por esto, se han visto muy desagradados en algún minuto, pero en definitiva hay que tratar de trabajar la regulación y el optimismo realista. Y también lo tienen que promover en sus estudiantes. Entonces, si no está perdido el tiempo ni en las clases presenciales ni en este tipo de clases cuando los niños empiezan a contar lo que está pasando en su casa, o las necesidades o las problemáticas que hay en su casa, o lo bien que lo están pasando en su casa. Entonces, no está mal que ustedes puedan ahí preguntar sobre ambas cosas o promover que se digan ambas cosas, ¿sí? Porque si yo les tuviese que preguntar a ustedes que pudiesen decir solo una cosa buena que les ha pasado en esta situación, yo creo que ustedes tendrían que buscar y tendrían que tener algo. Una cosa buena que les ha pasado. Piénsenla, a ver, una cosa buena que les ha pasado en esta situación que están. Mientras lo piensan, solo con ese ánimo yo les voy a contar una cosa buena que me ha pasado. Bueno, después de que yo termino, por ejemplo, si yo termino esta charla en 15 minutos más, en los próximos minutos siguientes yo podría echar a lavar, me podría tomar un café, ¿sí? A veces termino una clase y a los 15 minutos estoy tomando once con mis hijas. Entonces es una cosa buena que me ha pasado. Les podría contar otras más domésticas y prácticas, por ejemplo, benzina, tengo de marzo la misma benzina, ¿sí? ¿Me entienden? Lo que les quiero decir, que sí hay cosas buenas que nos han pasado, entonces eso es lo que tenemos que buscar nosotros como personas y tratar de buscar en nuestros estudiantes, que ellos puedan mirar esas cosas buenas dentro de esta situación tan agobiante que en algunos minutos están. Y quiero que se queden con esto, por favor. En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. ¿Sí? Muy bien, algunas referencias y eso es lo que yo les quería compartir. Preguntas, comentarios. Creo que me pasé, no me pasé harto, era una hora. Me pasé, es que, pero me descuentan los minutos que se me apagó la luz. Preguntas, comentarios, yo creo que, insisto, lo más relevante que tenemos que promover en nuestros estudiantes para luego promover aprendizaje es esto de la regulación y la comunidad en esta situación emocional difícil que se encuentran sus estudiantes y ustedes. ¿Sí? Porque no solo sus estudiantes están en una situación difícil a rato, ustedes también estamos a base. No solo estamos aburridos, a veces estamos cansados en esta situación. ¿Sí? Bien, ¿comentarios? Nancy, mientras los colegas piensan las preguntas, hay algunos comentarios en el chat. Por ejemplo, Carolina Muñoz indica que en el caso de su colegio, al comienzo de las guías se agrega un saludo y los objetivos para los estudiantes.
¿bien? Ya que tampoco tienen la conexión para hacer las clases online. Exacto. María Graciela también nos indica que qué importante el detalle de abordar al menos directrices sobre TICs en las clases, yo creo que online. Exacto. Exacto, porque en esta situación en la que estamos, tuvimos dos supuestos. Uno, que todos teníamos conexión, nosotros y nuestros estudiantes, y el otro supuesto es que todos sabíamos de tecnología. ¿Sí? Supuestos erróneos, porque no necesariamente todos tenemos conexión, porque a veces no la teníamos no por un tema económico, sino que porque no la necesitábamos en la medida que la estamos necesitando ahora. ¿Ya? Entonces puede ser por ambas cosas, por un tema económico, pero no, también por un tema de necesidad. Y no todos sabíamos tanto de tecnología. Sí, en definitiva, y eso fue un supuesto, se dio como supuesto, y nos hablaron de clase online, de enseñanza online, y todos, muchos se empezaron a mirar, y bueno, ¿cómo se hace eso? Y fueron aprendiendo, y eso son parte de los agobios de la sobrecarga laboral que el profesor ha tenido, de ajustarse rápidamente a esta modalidad que no conocía y que no manejaba habitualmente. Primero, que no fue formado en la universidad y que después nunca la usó en su práctica habitual, porque hacía clases presencialmente. Perfecto. Nancy, Carolina Muñoz nos pregunta, en el caso de los audios o videos complementarios, ¿usted recomienda que sea uno bajado de internet o que sea del profesor que ellos ya conocen? Creo que hace referencia a que el material, tanto audios o videos, sean creación del profesor o pueden ser bajados de YouTube, por ejemplo. Yo creo que eventualmente podrían ser los dos, pero sí o sí sería bueno que haya del profesor, porque es un tema de cercanía. Es mi profesor, es mi profesora que me está entregando este material. Entonces yo eventualmente, eso también me pasa, que mi hija viene a saludarme cuando estoy, como le pasa a la profesora. A mí me pasa que ladre el perro cuando estoy haciendo clases y ese tipo de cosas, porque estamos en la casa. Entonces, lo que pregunta la colega, yo recomendaría, si no puede hacer tantos videos ella, que a lo menos sean algunos de ella y otros que pueda bajar. Ojalá en un acento que sea español, o sea, más bien digo chileno y no argentino, porque si no los chicos se van a poner a reír más que usarlos como material de trabajo. ¿Sí? Entonces, que sea de otros colegas chilenos que hay material para bajar. Perfecto. Entonces, aquí Alicia Morelli te da las gracias porque las ha ayudado bastante con tus indicaciones. Muchas gracias a ustedes por escucharme. Bien. ¿Alguien más? ¿Sí? Parece que no hay más preguntas. Estoy revisando el chat. María Graciela, infinitas gracias por hacer esta amplia panorámica. Me ayuda a ordenar mi trabajo, viendo lo que he hecho y los miles que falta por hacer. Les ayuda a identificar también todo lo bien que han funcionado con el poco apoyo que han tenido, digamos, con toda la formación, con la nada de formación que han tenido. O sea, yo creo que la han hecho mejor que con los 5 años de universidad que tuvieron, lo están haciendo mejor ahora. ¿Sí? Les ha servido más lo que se han preguntado entre ustedes, lo que se han ayudado, lo que han buscado y lo que han sacado de sus recursos para acompañar a sus estudiantes, de sus recursos cognitivos y también de sus recursos emocionales, para apoyar a sus estudiantes, para darle ánimo, ¿cierto? Para motivarlos a que que sigan las clases o que hagan las guías, ¿cierto? Más allá de la situación en la que estamos, porque ustedes no le pueden decir a los estudiantes, porque este es el problema de la situación en la que estamos, es la incertidumbre. Si pudiésemos decir que en 3 semanas más vamos a volver a estar, ¿sí?, como éramos antes, uno diría, ya, espero 3 semanas, pero ahora no sabemos. De hecho, ya llevamos 3 meses. Y no sabemos si son 2 meses más, si 1 mes más, no sabemos. Pero en ese sentido es súper importante que sean realistas, ¿cierto? Que tengan esta motivación y que sean realistas, pero que se mantengan motivados. Es decir, no, en realidad sí vamos a salir de esto.
pero tenemos que hacer esto. Entonces, mientras tanto estemos nosotros en nuestra casa y ustedes en la de ustedes, les vamos a mandar guías, nos vamos a conectar una vez a la semana, vamos a buscar un modo de mantenernos conectados, ¿sí? Porque eso es súper importante para sus estudiantes, que ustedes les den, no grados de certeza, porque ustedes no los tienen, ninguno tenemos, ¿cierto? Pero que les den alguna tranquilidad de que ustedes están ahí y que la relación sigue y que el vínculo sigue, que es lo más importante. ¿Sí? Perfecto. Bien, no sé si hay más comentarios. Nancy, Gilberto, bueno, también hace una invitación, según lo que hablaba la profesora, en cuanto a los videos, si hay egresados que tengan video y quieran compartir esta experiencia con otros egresados, pueden mandarnos a través del correo alumni@ucm.cl y nosotros lo podemos compartir con otros egresados de pedagogía. La idea es que en este momento igual nos colaboremos entre todos y nosotros también sea una plataforma para ustedes para poder compartir materiales, ¿ya? Desde la academia, desde los profesores, desde todos los lados podamos compartir experiencias. Exacto. De hecho, yo he visto videos de egresados que están muy bien hechos, enseñan muy bien, lo cual alegra un montón, digamos, que enseñan muy bien. A eso me refiero. Bien, ¿sí? Sí, quería añadir algo, más bien consultar, quizás como con todos estos cambios, la adaptabilidad de nosotros los profesores ha sido clave como competencia para el desarrollo en estas nuevas formas de hacer docencia. Perdón, es que estaba viendo un comentario de Antonieta Cerda que tiene que ser. ¿Dónde está Antonieta Cerda? Que no la veo. Ya. Perdón, no, Gilberto, me distraje. Sí, no. Tuvimos buenas profesoras como usted. Que eso me distrajo. No, básicamente, Nancy, preguntar el tema de la adaptabilidad como competencia o como habilidad, como que tenemos los profesores. ¿Bien? Sí, hoy en día es más valorada en estas circunstancias. Absolutamente, y ese es un recurso personal, digamos, del profesor. No es algo que se enseña en la universidad. En la universidad a veces los exponemos a situaciones más complejas o más fáciles para que efectivamente vayan aprendiendo esto y los vamos mediando, que si da una respuesta tiene que dar dos. Eso les va ayudando un poco, pero en definitiva esto de ser adaptable es un recurso personal que hay que siempre trabajar. Porque si no, en estas situaciones lo primero que pasa es que la motivación y empieza a caer la persona, digamos. Y con la persona el profesor. ¿Sí? Entonces, si la persona se mantiene bien, agobiada a ratos, y eso es humano, pero con ánimo y con ánimo de mantenerse en esta situación y seguir colaborando con otros. Yo creo que eso tiene que ver con aprendizaje y con experiencia y con recursos personales de cada uno. Bien, ha sido un agrado para mí. Si no hay más preguntas, yo creo que estamos bien. 1 hora y media máximo, me dijeron, son las 16:30 minutos. Excelente. ¿Sí? Muchas gracias.